esta masterclass tenemos dos ponentes. La primera ponencia que tenemos es sobre la hibridación de sistemas térmicos y fotovoltaicos en instalaciones de climatización. Y para ello tenemos la suerte y el honor de contar con Gaspar Martín. Gaspar es ingeniero industrial en la especialidad de termodinámica. En la actualidad y dentro del grupo Atlantic, es una multinacional francesa dedicada a productos de confort térmico, está desempeñando la función de director técnico. Es presidente, entre otras compañías, de Electo y responsable de formación de ATECIR. Y bueno, como os decía, es una suerte y un honor poder contar en esta masterclass con su experiencia. Pues Gaspar, cuando quieras, estamos para escucharte. Hola Ramón, gracias por tus amables palabras. Voy a compartir pantalla. A ver, un segundo. Vale, ¿me confirmáis que se ve pantalla completa? ¿Que es correcto? Perfecto. Perfecto, pues disculpad, problemas técnicos iniciales. Pues buenos días a todos. Ante todo agradecer que vengáis esta mañana a escucharnos. Yo particularmente agradecer al Centro Nacional de Referencia de Moratalaz y a CONAIF la invitación a esta jornada. Y bueno, espero que la presentación que compartiré con vosotros sea de vuestro interés. No hay sorpresas, la presentación será exactamente lo que indica aquí en el título. Vamos a hablar de hibridación dentro de instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria. Y lo que sí que haremos es una breve introducción y contextualización normativa, muy breve, para entender por qué hablamos tanto de hibridación. Y luego lo que haremos será separar las posibles hibridaciones en edificios de tipo residencial y en edificios de tipo terciario, ya que la aproximación es un poco diferente. Veremos luego el porqué. Para empezar, si me permitís, dos diapositivas para contextualizar también quién soy y la empresa a la que represento. Grupo Atlantic es una multinacional de origen francés con presencia en más de 70 países, 37 de ellos con filial comercial. Yo representaría la filial comercial de España y Portugal. Y es un grupo industrial, tenemos 28 fábricas repartidas por todo el mundo, que lo que hacemos es fabricar productos con diversas marcas, pero siempre el nexo de unión es la fabricación de equipos para satisfacer el confort térmico de las personas. Ocurre también que no todas las marcas dentro del paraguas de Grupo Atlantic operan en todos los mercados. Y en el caso de España, lo que hacemos es comercializar productos fabricados por grupo bajo 4 marcas. Marca Edesa, que es una marca principalmente orientada para el canal retail. Aquí vendemos básicamente termoeléctrico y bomba de calor de agua caliente en el canal retail. Luego la marca Termor, que es la marca referente para, aquí ya en el canal profesional, para productos de tipo residencial. Aquí vendemos también termos eléctricos, calderas mixtas, una serie de accesorios, radiadores, toalleros, todo este tipo de componentes y fundamental hoy en día, bombas de calor. Tenemos un catálogo de bombas de calor residenciales bastante importante y luego las dos marcas restantes en España, ACV e Ignis, que son las marcas para orientación más de tipo colectivo. Aquí hablaríamos de la marca ACV como marca referente en soluciones para agua caliente sanitaria y la marca Ignis como marca referenciada para soluciones de media alta potencia, básicamente calderas de condensación, calderas de pie y toda la parte del producto industrial, calderas de vapor, agua sobrecalentada y este año también bombas de calor de alta potencia y temperatura. Serían productos bajo la marca Ignis. Entrando ya propiamente en la jornada de esta mañana, vamos a empezar, pues, como os decía, contextualizar el marco de las instalaciones hibridadas y también la situación normativa, porque al fin y al cabo detrás tenemos una normativa que nos impulsa a este tipo de soluciones. Para empezar, pues puede tener sentido, ya que es la palabra principal del título de la ponencia, pues definir qué se entiende por un sistema híbrido. Básicamente, un sistema hibridado es aquel que se apoya en 2 o más fuentes de energía para satisfacer una demanda de confort térmico, en este caso. Ocurre también que en esta hibridación lo que hacemos es apoyarnos preferentemente en soluciones de tipo renovable, ya que siempre que tengamos esa posibilidad de satisfacer la demanda con una fuente de origen renovable, obviamente hemos de evitar el consumo de energía fósil.
Ocurre también, y esto se han hecho jornadas específicas de ese tema, que la hibridación lleva asociada una complicación, podríamos decir, en el aspecto de regulación y control. Está claro que la regulación y control de las instalaciones, ya sean residenciales o de tipo terciario, es fundamental para sacar el máximo provecho a todos los elementos de esa instalación. Esto, si hablamos de hibridación, es especialmente importante, porque, como hemos dicho, hibridar es combinar varios sistemas para satisfacer una demanda. Lo que tiene que hacer la regulación, en base a varios parámetros, es decidir cuándo entra cada elemento del sistema, con la idea fundamental de aprovechar al máximo la energía renovable que tengamos y utilizar lo mínimo posible la energía fósil. Esto conceptualmente es sencillo, otra cosa es que en la práctica pues, puede tener su complejidad, sobre todo si hibridamos sistemas de marcas diferentes, soluciones diferentes, pasarelas de comunicación diferentes. Hay una complejidad, obviamente, en el ámbito de la regulación que afecta notablemente a las instalaciones hibridadas. Hibridar, como os decía, pues es combinar varios equipos entre sí para satisfacer una demanda. Tenemos en el mercado un catálogo de soluciones enorme. Esto es muy bueno porque permite seleccionar en función de la instalación, donde esté ubicada, las demandas, la solución, el equipo más adecuado, pero tenemos una variedad de productos bastante importantes. Ya avanzo que hoy en día, cuando hablamos de hibridación, con el nuevo escenario normativo que veremos a continuación, pues nos apoyamos mucho en sistemas bomba de calor, ya sean aerotérmicos o geotérmicos, preferentemente aerotérmicos en España, bomba de calor. Pero la bomba de calor por sí misma no es suficiente para satisfacer este estándar de eficiencia de los edificios y muy probablemente tendremos que hibridar con energía fotovoltaica. Serían las dos soluciones preferentes en el ámbito de las instalaciones, pero tampoco hemos de olvidar, quizá más en terciarios, la solar térmica, veremos luego, también es una hibridación posible y, ¿por qué no?, en instalaciones de tipo terciario, una hibridación con sistemas de combustión en condensación. Es cierto que en nueva edificación se está proyectando básicamente con bomba de calor y fotovoltaica. Aquí haremos más hincapié en las hibridaciones que compartiremos con vosotros, pero sobre todo en el ámbito de instalaciones terciarias también es posible la hibridación con sistemas de combustión o con solar térmica. En cualquier caso, aquí ya dependerá de gustos del proyectista, de cómo sea la instalación, de dónde esté ubicada. Hemos de tener clarísima y muy en mente esta palabra que es hibridar. De una manera u otra, siempre estaremos hibridando ante el nuevo escenario de la edificación en España y las instalaciones. Empecemos, como os decía, hemos separado la presentación en aspectos de hibridación en instalaciones de tipo residencial y instalaciones de tipo terciario. Empecemos con las instalaciones de tipo residencial. Esto lo digo muchas veces en presentaciones, en cursos. Más allá de modas, nos puede gustar más o menos la bomba de calor, nos puede gustar más o menos la caldera. Más allá de modas, lo que está ocurriendo en España es que los reglamentos actuales, básicamente el código técnico y también en parte el RITE, lo que están es potenciando de forma indirecta. Estos reglamentos nunca prohíben ni hablan de forma positiva, de forma explícita de soluciones, pero sí que de forma indirecta, por los indicadores de estos reglamentos, nos está llevando al uso cada vez más intensivo de sistemas de origen renovable, donde ahí la bomba de calor, por ejemplo, sale bien parada en comparación de una caldera de gas, porque la bomba de calor sí que tiene un componente renovable, ahí dependerá del COP, en función de un COP mayor tendremos una contribución renovable mayor, mientras que una caldera de gas, no abriremos hoy el hilo de hidrógeno o biocombustibles, pero cuando hablamos de la solución principal, que son calderas de gas, en ese caso toda la energía que estamos produciendo es energía fósil, no tiene ninguna contribución renovable. ¿Qué ocurre? Que en este código técnico nos centraremos un poco más en la sección H0 porque es relevante. Esto no intenta ser un resumen de este código técnico, que como sabéis se actualizó en 2019, pero sí que haremos un apunte de la sección H0, porque es esta sección la que de alguna manera, ya digo, potencia de forma indirecta el uso de cierto tipo de sistemas y sus hibridaciones. El código técnico en esta sección H0, un poco de forma rápida, lo que tenemos son una serie de indicadores energéticos. Aquí en la derecha tendríamos los indicadores para edificación de tipo residencial. Aquí tenemos los indicadores para edificios de tipo terciario. Ahora hablaremos de estos porque estamos comentando hibridaciones en instalaciones residenciales. Lo que nos marca básicamente para cada zona climática de España es un consumo máximo de energía primaria total y energía primaria no renovable.
La energía primaria, tened en cuenta que es la energía en el punto de generación. La energía final será la energía que consumimos en nuestra vivienda, la que pagamos en la factura, y la energía primaria es la final, la que pagamos, multiplicada por un factor de paso que está regulado, está legislado en función de que sea gas o que sea electricidad. Ese factor de paso lo que tiene en cuenta básicamente es, tiene en cuenta cuánto de costosa es generar esa electricidad, perdón, esa energía donde se genere. Si hablamos de electricidad, pues depende de dónde venga producida esa electricidad, pues habrá más componente renovable o menos. Ese factor de paso tiene en cuenta cuánto cuesta producirla y distribuirla hacia nuestra vivienda. Simplemente es eso, es la energía final multiplicada por un factor de paso. Lo que ocurre es que este código técnico habla en ese lenguaje, habla en forma de energías primarias. Total, energía primaria total y total no renovable. Esa es la energía que nos permite utilizar para cada zona climática por metro cuadrado y año para satisfacer estas demandas de confort. Básicamente climatización, ventilación, control de humedad y agua caliente sanitaria. ¿Vale? Pues nos marca una energía primaria total y del total te marca una que puede ser no renovable. Si observáis, en el caso de edificación residencial, es justamente la mitad. Para cada zona climática A, sería por ejemplo Sevilla, 50 de energía primaria total y de no renovable 25. Y así para todas las zonas climáticas. Eso quiere decir que el 50% de la demanda energética para satisfacer nuestras necesidades de confort, climatización y agua caliente sanitaria y ventilación, en el caso que también tengamos ventilación mecánica en el edificio, tiene que venir de fuentes renovables. Esto es muy trascendente, ya que si el 50% de toda nuestra demanda de confort tiene que venir de fuentes renovables, ya nos está orientando hacia cierto tipo de sistemas. Básicamente en esta foto salen muy bien paradas las bombas de calor y también la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica, solar fotovoltaica, como energía renovable, podríamos decir pura, 100%, mientras que la bomba de calor, pues parcialmente renovable en función de su eficiencia. Esto, para que sepáis, el rendimiento mínimo que se le exige a una bomba de calor para que se considere renovable es 2,5. Esto viene marcado por la Directiva Europea, la 2009/28, que indica que una bomba de calor, sabemos que una bomba de calor consume electricidad, porque hay un compresor, hay un ventilador, hay una serie de elementos dentro de esa máquina que consumen electricidad. Pero si es como mínimo igual de eficiente a un 2,5 de rendimiento estacional de SCOP, se entiende que esa bomba de calor es de tipo renovable. Esto sería un debate, pero formalmente, legalmente hablando, entendemos que así lo es. Es por esta cuestión de este 50% que las bombas de calor salen muy bien paradas y será, sobre todo en aplicaciones de tipo residencial, una parte principal en las hibridaciones que podamos componer. Porque además la bomba de calor será la característica de que es un sistema multiservicio, puede serlo, que nos satisface esas tres demandas principales de nuestra vivienda: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Ocurre también que en la H4, la sección del documento que habla de la contribución específica para la demanda de agua caliente sanitaria, también la bomba de calor sale muy bien parada cuando comparamos el código técnico previo que hablaba, si recordáis, de solar térmica, hablaba de un sistema de referencia en forma de solar térmica apoyado con una caldera de gas de condensación con un 92% de rendimiento. Podíamos plantear una bomba de calor, pero había que hacer una justificación. Teníamos que justificar que la energía primaria no renovable y las emisiones de CO2 de esa bomba de calor propuesta fueran igual de buenas al sistema de referencia. Esto desaparece con la modificación del Código Técnico 2019 y nos permite utilizar cualquier fuente renovable para satisfacer esta exigencia de la H4. Aquí nuevamente podríamos decir es un punto positivo para las bombas de calor, porque lo que ocurre es que ahora no hemos de justificar esos balances de energía que antes os decía. Sí que es cierto que ahora no nos marca una horquilla de renovabilidad, sino que nos marca un 70% cuando hablamos de instalaciones que consuman más de 5.000 litros día de agua a 60 grados y en una vivienda unifamiliar, obviamente, estaremos por debajo de ese consumo, podemos reducir la contribución a un 60%. ¿Qué ocurre? Como os decía, que con este escenario las bombas de calor se pueden proponer de forma más sencilla que en la versión previa del Código Técnico del 2013, ya que no hay que hacer esta justificación de consumo de energía. Lo que ocurre es que ahora, aquí sí que había que hacer esta justificación
de energía primaria. Recordad que hemos dicho que entran en escena los factores de paso. Por eso antes el valor mínimo necesario, el rendimiento estacional mínimo en agua caliente para la bomba de calor para justificar un 60 o un 70 era mayor que ahora, porque ahora no hay que hacer esta justificación, sino directamente estamos justificando a partir del rendimiento estacional de la bomba de calor esa contribución renovable. ¿Qué ocurre? Que si hemos de contribuir un 70%, el COP mínimo, el COP estacional mínimo en agua caliente tiene que ser un 3,3 periódico. Esto hay muchas bombas de calor de tipo residencial que tienen este valor de eficiencia, pero realmente cuando hablamos de instalaciones unifamiliares o bloques verticales de hasta 50 pisos, 50 a 55 pisos, es suficiente con contribuir en un 60, básicamente porque el consumo es inferior a 5.000 litros día, y en ese caso el COP mínimo es 2,5, que, si recordáis, es justamente el valor mínimo que tiene que tener una bomba de calor para poderse considerar renovable. Esto, si la bomba de calor tiene una eficiencia inferior a esto, ya no se considera renovable por la directiva europea que antes hacíamos referencia, la 2009/28. ¿Qué ocurre? Que cualquier, por decir el 100%, 99% de las bombas de calor que se comercializan hoy en día en el mercado, todas superan este valor de eficiencia. Con lo que ahora también es mucho más sencillo proponer este tipo de sistemas para justificar esta sección del H4. El código técnico, de alguna manera, de forma indirecta, repito, no habla explícitamente de ninguna tecnología, permite proponer de forma más sencilla las bombas de calor. ¿Qué ocurre con la fotovoltaica? Porque la fotovoltaica, todos sabemos, no solo por este código técnico, por el Real Decreto 477 del 2019, que de alguna manera daba forma legal al autoconsumo, eso fue un punto fundamental, ya no por una cuestión técnica, sino legal. Legisló lo que había que hacer para poder instalar y trabajar en un escenario de autoconsumo, facilitó de alguna manera la propuesta de la fotovoltaica. El código técnico en esta modificación también potencia este tipo de soluciones. Todos tenemos claro que España es un país con una radiación solar enorme, por tanto, es bueno este tipo de políticas que de alguna manera potencian el uso de la energía solar, en este caso fotovoltaica. Haremos luego una breve reseña a la solar térmica también. ¿Qué nos dice el código técnico? En este caso en la sección H5, que es la que habla de forma explícita de la contribución renovable para el consumo de electricidad. Lo que está en verde, empezaré al revés, lo que está, el texto en negro es el texto que apareció en la modificación del 2019. Pero este año ha habido una pequeña modificación del código técnico. Es pequeña, pero sí que es trascendente en cuanto a la H5 y a una nueva sección H6 en cuanto a movilidad eléctrica, recarga de vehículos eléctricos. Lo que pasa es que la pongo en verde porque esta modificación de este año es voluntaria hasta el 14 de enero de 2023. Se puede emplear, pero formalmente, de forma legal, podemos acogernos al texto marcado en negro. Lo que nos decía esta modificación del código técnico es que era obligatorio, es obligatorio de hecho, instalar energía fotovoltaica solo en edificios terciarios, no residenciales, de más de 3.000 metros cuadrados. Por debajo de este escalado no es obligado instalar fotovoltaica para cumplir esta sección H5. Esta modificación, pequeña modificación que ha ocurrido este año, en esta sección H5 lo que nos propone, y recordad que será obligado a partir del 14 de enero de 2023, porque han dejado 6 meses de aplicación voluntaria, es que cualquier edificio de nueva construcción o rehabilitación integral, sea de uso terciario o residencial, de más de 1.000 metros cuadrados, deberá tener una instalación de energía renovable, principalmente fotovoltaica, para satisfacer el consumo de electricidad. Y esto pongo el interrogante porque es probable que cada vez vayamos cerrando más este rango. Y llegará un momento, muy probablemente, que cualquier edificio, sea del uso que sea y sea del tamaño que sea, requerirá una instalación de energía fotovoltaica. Actualmente, con esta modificación de este año, que os decía, a partir del 14 de enero, legalmente hablando, cualquier edificio, sea residencial o no, de más de 1.000 metros cuadrados, tendrá que tener energía fotovoltaica. Esto, obviamente, en una vivienda unifamiliar, pues generalmente no es habitual, no hay viviendas unifamiliares de estos metros, pero sí que cuando hablemos de residencial colectivo, bloques de pisos, sí que habrá que instalar, porque generalmente siempre estaremos por encima de estos metros cuadrados, habrá que instalar energía fotovoltaica. Con lo que cada vez se utiliza mucho, pero cada vez
vemos un escenario que se utilizará mayor energía fotovoltaica, mayor contribución fotovoltaica. También como comentario, el código técnico tenía hasta la H5 de secciones, pero con esta modificación de este año se ha añadido una sección nueva, la H6, que habla de forma explícita de la recarga de vehículo eléctrico. Tiene sentido porque si le exigimos más instalación fotovoltaica a nuestros edificios, la recarga de vehículo eléctrico es una fórmula muy interesante para manejar los excedentes. Es el problema clásico de las instalaciones fotovoltaicas, que se generan excedentes de energía y antes de lanzarlos a red, si queremos lanzarlos con una fórmula de autoconsumo con compensación de excedentes, pues lo bueno es que se queden en nuestro edificio, con lo que si tenemos vehículos, puntos de recarga de vehículo eléctrico, estos vehículos actuarán como batería. Ahora esta sección nos dice que un porcentual de las plazas de aparcamiento de nuestros edificios tienen que tener puntos de recarga eléctrica. Y sí que es muy importante que todas las plazas de parking de esos edificios tienen que tener la instalación, una preinstalación de todo el cableado, etcétera, bandejas, etcétera, en previsión de una futura carga de puntos de instalación, mejor dicho, de puntos de recarga. Con lo que de alguna manera nuestros edificios cada vez tendrán más puntos de recarga de vehículo eléctrico. Siendo los nuevos edificios, todas las plazas de aparcamiento tienen que tener una preinstalación y de esas plazas un porcentual tienen que tener ya puntos de recarga. Es lo que nos marca esta sección H6. Bien, más allá del ámbito normativo, que hemos dicho que nos lleva de forma muy directa a los sistemas de generación o de producción eléctrica, bomba de calor, aerotérmica, geotérmica, vamos a hablar particularmente de la aerotermia, porque la aerotermia, clima en España, por costes de instalación, por facilidad de instalación, es la solución preferente cuando hablamos de bombas de calor aire-agua. Preferentemente se utilizan más bombas de calor de tipo aerotérmico que las de tipo geotérmico. El principio de funcionamiento es el mismo, simplemente una bomba de calor geotérmica lo que hace es robar la energía potencial del subsuelo para transformarla en un caudal de circulación de agua calentada para nuestras demandas de confort, y lo que hace la aerotermia es robar, podríamos decir, esa energía gratuita, inagotable del aire para transformarla en un caudal que llevamos a nuestros emisores, depósitos de agua caliente, etc. Es lo que hace la aerotermia, captar, aprovechar la energía contenida, la energía que tenemos en el aire. Porque ese aire exterior, independientemente de que esté más o menos frío, obviamente cuanto más caliente esté el aire ambiente, mejor trabajará, mayor potencia, mayor rendimiento tendrá la bomba de calor, pero también esto se está igualando con la utilización de nuevos refrigerantes, como R32, por ejemplo, que nos permite mantener las temperaturas y potencias de uso hasta menos 20 grados. Por tanto, cada vez tenemos refrigerantes que, independientemente que el aire esté muy frío, tiene energía suficiente ese aire para calentar un fluido refrigerante para poderlo enviar a nuestras demandas de confort. Este es el principio del ciclo de trabajo de una bomba de calor. Es el mismo ciclo para cualquier bomba de calor, sea de tipo geotérmico, sea de tipo aerotérmico, sea, por ejemplo, una máquina split aire acondicionado. Lo que pasa que en ese caso no es una máquina aire-agua, sino que sería una máquina aire-aire, pero el ciclo de funcionamiento es exactamente el mismo. Cuando hablamos de una bomba de calor, lo que tenemos es esa energía potencial contenida en el aire, en el ambiente. Lo que hacemos es, de forma indirecta, en una parte del ciclo que es el evaporador, lo que hacemos es, entra aquí el fluido refrigerante en fase líquida, aquí lo que hace es robar, aprovechar esa energía contenida en el aire, es aquí donde vaporiza. Lo que hacemos luego es comprimirlo, es un elemento característico de una bomba de calor, el compresor. Lo que hacemos es comprimirlo para aumentar presión y también temperatura, y una vez tenemos ya ese fluido refrigerante en fase vapor, en fase gas, mejor dicho, perdón, en fase gas a alta temperatura, lo que hacemos es, en la otra parte del ciclo, en el condensador, hacer que condense, cambia de fase, y lo que hacemos es aprovechar esa energía para transmitirla a un fluido, a un circuito hidráulico, en el caso de una bomba de calor aire-agua, para calentar nuestra estancia o bien para calentar un depósito acumulador. En una expansión directa sería este mismo ciclo, pero en lugar de transmitirlo a un fluido hidráulico, a un circuito hidráulico, lo que hacemos es transmitir al ambiente mediante aire. Es una bomba de calor, aire-aire. Una bomba de calor aerotérmica es aire-agua. Una vez hemos cedido este calor a ese fluido, ese agua para nuestras demandas de confort, lo que hacemos es pasarlo por la válvula de expansión, bajar presión e iniciar el ciclo. Esta es la magia, podríamos decir, de una bomba de calor. Aprovechar
mediante las características de un fluido refrigerante, aprovechar los puntos de evaporación-condensación de ese refrigerante para transportar, bombear el calor desde el exterior hacia el interior de nuestra vivienda. Ese es el nombre de una bomba de calor, es por esta cuestión, porque lo que hacemos es de alguna manera bombear calor desde el exterior a nuestra vivienda. Esto, si hiciéramos refrigeración, es exactamente lo mismo, pero lo que hacemos es invertir el ciclo. El calor no deseado que tenemos en nuestra vivienda, lo que hacemos es robarlo, evaporamos aquí y lanzamos al exterior. Pero es exactamente el mismo principio de funcionamiento, pero invirtiendo el ciclo. Ese es el concepto de una bomba de calor que podemos llevar a varios sistemas de bomba de calor, a varias tecnologías. Uno es, por ejemplo, para agua caliente sanitaria. Es muy habitual en residencial utilizar bombas de calor dedicadas para la ACS. Esto, si me permitís un poco el comentario un poco vasto, sería un termo moderno. Lo que ocurre es que en lugar de calentar el agua con una resistencia eléctrica, lo que hacemos es calentarla indirectamente mediante un circuito termodinámico. Tenemos la entrada de aire, ese aire que está a temperatura, más o menos, pero tiene una temperatura suficiente para evaporar el fluido refrigerante en el evaporador, comprimimos, calentamos de forma indirecta un volumen de agua para agua caliente sanitaria, esto podríamos llamar es el condensador, aquí el fluido refrigerante condensa nuevamente y luego con la válvula de expansión bajamos presión nuevamente, invertimos el ciclo. Bueno, en lugar de calentar unos emisores, calentamos indirectamente un depósito de agua para satisfacer esa demanda térmica de agua caliente sanitaria. Luego tenemos también en el otro lado bombas de calor para climatización, que es lo que os he explicado antes. Tenemos un ciclo termodinámico. Ocurre, aquí ya depende de la tecnología que utilicemos, la bomba de calor puede ser partida o biblock. En ese caso, la unidad exterior tendríamos el evaporador y luego tenemos una unidad interior que tiene el resto de elementos del ciclo termodinámico, compresor, condensador y válvula de expansión y toda la parte hidráulica. Porque recordad, una bomba de calor aerotérmica, esa energía del aire la transfiere a un fluido hidráulico. Una vez tenemos ya ese agua calentada en este elemento, lo que podemos hacer es llevarla a unos emisores, sea solo radiante, sean radiadores de baja temperatura, o bien para hacer agua caliente sanitaria. Este tipo de bombas de calor pueden ser también multiservicio, además de climatización, pueden tener un acumulador en la parte inferior para hacer cubrir directamente la demanda de agua caliente sanitaria. En caso que no sea así, no hay ningún problema, simplemente que tenemos que instalar una válvula diversora y un depósito acumulador, porque siempre cuando hablamos de bombas de calor para la demanda de ACS hace falta un volumen de acumulación. Lo instalaríamos externo a esa bomba de calor. Esto en el caso que hablemos de bombas de calor monoblock, que todo el ciclo termodinámico está en la unidad exterior, en ese caso, en lugar de tener tuberías que conectan fluido refrigerante, como ocurre en las biblock, lo que tendríamos directamente es una tubería que movería agua hacia los elementos de la instalación. Aquí no voy a entrar en este debate si es mejor una monoblock o biblock. Depende de la instalación, depende del aspecto sobre todo del edificio y muy típicamente del gusto del instalador, porque una bomba monoblock la puede instalar cualquier instalador con carnet RITE, porque no hay manipulación de gases refrigerantes, mientras que una bomba de calor partida o biblock sí que requiere de una conexión de gas refrigerante y por tanto requiere de un carnet específico para manipular este gas. Pero formalmente hablando, en términos de demanda y rendimiento, no hay mucha diferencia entre unas y otras. Bien, la bomba de calor hemos visto, es un sistema que aprovecha la energía del aire, pero sí que tiene la característica que es las bombas de calor de accionamiento eléctrico que consumen electricidad. Poca o mucha, pero consumen electricidad, porque hay que activar estos compresores, hay que activar estos ventiladores de la parte del evaporador, hay que también activar las bombas circuladoras de agua, la regulación, es cierto que la regulación es la parte menor de consumo, pero consumen electricidad. Ya el sentido común nos dice que una hibridación muy interesante es hibridar las bombas de calor con energía fotovoltaica, porque si nuestra vivienda tiene una serie de módulos fotovoltaicos en su cubierta, pues estos módulos fotovoltaicos proporcionarán electricidad para todos los elementos electrodomésticos, ordenadores, televisores que tengamos en nuestra vivienda y también para la bomba de calor. No deja de ser un electrodoméstico más. Por tanto, esa es una hibridación natural porque estamos apoyándonos en un sistema renovable de generación de electricidad. Esto es fundamental y tiene todo el sentido del mundo.
¿Qué ocurre también con las bombas de calor para agua caliente sanitaria? Y esto quizá no es tan conocido ni tan obvio. Las bombas de calor para agua caliente sanitaria, sean de tipo exclusivo, como las que hemos visto previamente, o las bombas de calor multiservicio que también pueden producir agua para calentar un depósito para agua caliente sanitaria, tienen una prestación muy interesante que es el módulo fotovoltaico. Aquí hay una hibridación, es un paso más en la hibridación de estos sistemas aerotérmicos con energía fotovoltaica. ¿Qué ocurre? Tenemos una instalación fotovoltaica que es general, común para toda la vivienda y puede darse la circunstancia que tengamos un momento que tengamos, o unos momentos del día que tengamos excedentes de producción. Esto, siempre recordad que lo que hay que hacer siempre es que esa energía fotovoltaica, siempre que sea posible, se quede en el edificio, en forma de pues, cargas de vehículos eléctricos, programando los electrodomésticos, lavadoras, etcétera, para que trabajen cuando hay esos excedentes. Siempre es mejor que se quede en la vivienda o en el edificio que lanzarlos a red, independientemente que tengamos una fórmula de compensación. Para que esto también para ayudar en esta línea, podríamos decir, de que esos excedentes se queden en la vivienda, lo que tienen en las bombas de calor, muchas bombas de calor del mercado que trabajan para agua caliente, es un modo fotovoltaico que lo que hace es cuando detectan que desde el inversor hay un excedente de energía que además supera cierto valor, que este valor, al menos en las bombas de calor al Electric Thermor, es un valor que es el mínimo necesario para activar el ciclo termodinámico, para arrancar el compresor. Que quede bien claro que no estoy diciendo que es un modo fotovoltaico que activa una resistencia eléctrica. Hay algunas bombas de calor en el mercado que lo hacen. Pero en nuestro caso, las bombas de calor lo que hacen es, cuando hay ese excedente de energía, que el inversor nos manda una señal de que hay un excedente de energía X, y ese X depende, según el modelo, de la potencia mínima para activar el compresor, lo que hace es activa el modo fotovoltaico en la bomba de calor y sube consigna. Las bombas de calor de tipo residencial generalmente trabajan con temperaturas de confort de almacenamiento de agua de unos 50-52 grados, depende del modelo. El modo fotovoltaico lo que hace es automáticamente cuando detecta ese excedente, sube al modo fotovoltaico, sube a la temperatura máxima que puede proporcionar el ciclo termodinámico, que en nuestro caso son 62 grados, y lo que hace es almacenar, aprovechar para calentar el agua del depósito hasta esos 62 grados. 10-12 grados más de la temperatura normal de trabajo de la bomba de calor. Podríamos decir que este depósito de ACS actúa de pila térmica. Tenemos un excedente de energía fotovoltaica. Si ese excedente supera cierto valor de potencia, activa el ciclo termodinámico de la bomba de calor, cambia consigna al modo PV y almacena agua a 60 grados. Por tanto, está almacenando la misma cantidad de agua, pero a mayor temperatura. Por tanto, mayor energía disponible para cuando tengamos las demandas de confort. Una vez tenemos ya todo el depósito a 62 grados, ahí ya lo que hace es desconectar la bomba de calor porque ya no puede calentar más el agua, pero la dejamos ahí preparada para cuando tengamos las demandas de confort. Esto es una prestación, ya digo, que muchas bombas de calor del mercado disponen de ella para, de alguna manera, hacer un paso más adelante en esa hibridación de la energía fotovoltaica con un sistema térmico como sería una bomba de calor. No es más que una señal que nos viene desde el inversor, que es programable generalmente, y cuando es un abre-cierre al fin y al cabo, cuando detecta ese valor por encima de la potencia necesaria, lo que hace, lo entramos aquí y automáticamente cambia el modo. Esto lo tienen tanto las bombas de calor de ACS, de uso exclusivo ACS, como las bombas de calor multiservicio que producen agua caliente sanitaria. Prestación muy interesante para mejorar esa hibridación más allá del consumo eléctrico de la bomba de calor que podemos utilizar a partir de la generación eléctrica. Hago también un comentario en cuanto a la posible hibridación con solar térmica en instalaciones de tipo residencial. Todos sabemos que la solar térmica no es una energía preferente hoy en día, por motivos diversos que muchos conocéis. Es una energía pues, que bueno, en el pasado se ha visto más como una obligación que como una oportunidad. Se ha proyectado mal, se ha instalado peor y se ha mantenido todavía peor. Y siempre que ha sido posible se ha intentado cambiar por otra tecnología. Bueno, lo que ocurre es que tampoco, aunque se hayan hecho las cosas mal en el pasado, tampoco habría que olvidarla, sobre todo cuando hablamos de consumos de agua caliente sanitaria. Porque no he comentado antes, pero tened presente que el código técnico vigente lo que hace es reducir drásticamente las demandas de climatización e iluminación, pero las demandas de agua caliente sanitaria es una demanda cautiva que siempre está ahí. Por tanto, proporcionalmente, en el balance del H0, de los indicadores que os comentaba antes, gana en importancia, gana en peso.
y cada vez lo ganará más, porque cada vez nos van a pedir edificios más eficientes, de consumo de energía cero o de consumo o de producción positiva de energía, y el ACS siempre va a estar ahí. Actualmente, pensar que una vivienda, más o menos un 35-40% de su consumo de energía va para el agua caliente sanitaria. Y en un terciario, un hotel, por ejemplo, puede llegar a ser hasta un 50%, por lo que es una demanda principal. Por tanto, si es tan importante y tiene tanto peso, tiene sentido también apoyarse en un sistema térmico renovable 100% como es la solar térmica. Que sepáis también que las bombas de calor de tipo residencial, también hay bombas de calor que incorporan un serpentín en la parte inferior que podemos utilizar para precalentar el agua mediante un captador solar térmico. Esto está bien porque es como la hibridación perfecta. Precalentamos con solar térmica en caso que haya radiación suficiente. Si esa radiación no es suficiente, entraría en funcionamiento la bomba de calor, si es posible, alimentada con una instalación fotovoltaica, recordando también que en el caso que la instalación fotovoltaica tenga un excedente, podemos utilizar el depósito de la bomba de calor como pila térmica. Esa sería la cuadratura del círculo para una hibridación total de un sistema bomba de calor con las opciones solares que tenemos, que es tanto fotovoltaica como térmica. Ya finalmente comentar también un punto en cuanto a la virtud que tiene también la solar térmica, si esta demanda es importante para nosotros. Pensar que un módulo fotovoltaico más o menos actual de mercado tiene un rendimiento del 21-22%, un captador térmico entre un 82 y 84%. Eso quiere decir que para producir la misma cantidad de energía, debido a que es 4 veces más eficiente aproximadamente, para producir la misma cantidad de energía requerimos una cuarta parte de espacio en la azotea con un captador solar térmico respecto a un captador fotovoltaico. Esto, bueno, en ciertas instalaciones puede ser un punto a tener en cuenta. Sin más, no quiero tampoco que parezca que solo quiero proponer la solar térmica, en absoluto. Yo defiendo las bombas de calor y la energía fotovoltaica, pero quizá sería bueno y es sano también tener presente que la solar térmica en este escenario de hibridación y, consumo, y reducción de consumos es una fuente de energía muy a tener en cuenta hoy y probablemente de aquí 4 o 5 años cuando se actualice el código técnico. ¿Qué podemos hacer en las instalaciones de tipo terciario en cuanto a hibridación de sistemas? Pues un poco es similar a lo que hemos visto para residencial, pero es un escenario algo más complejo, porque una vivienda, hemos visto antes los indicadores, una vivienda se comportará diferente en función de dónde esté ubicada en España, en función de su climatología, mejor dicho, pero es una vivienda, la exigencia en demanda es igual. En terciario lo que ocurre, que es muy cambiante el tipo de edificios que podemos considerar en esta familia. Aquí hablamos de edificios terciarios, aquí hablaríamos de centros comerciales, oficinas, hospitales, geriátricos, hoteles, gimnasios, todo lo que no es vivienda. Por lo que ya el sentido común nos dice que no se comporta igual en cuanto a consumo de energía unas oficinas a un hotel. Lo que se ha hecho en este caso, la modificación del código técnico, es, no hay un valor absoluto por zona climática, como ocurría aquí. Lo que hay es una pequeña fórmula para calcular los consumos de energía, primaria total y total no renovable. Esta fórmula tiene una variable que es el nivel de carga interna media, que es un parámetro que básicamente sube por 3 variables. Cuanta más gente hay en un edificio, mayor nivel de carga interna media. Más calentamiento, podemos decir. Cuanta más iluminación, lo mismo. Y cuantas más maquinarias, también. Lo que se ha hecho es hacerlo de esta manera para, de alguna manera, tener indicadores que sean lógicos con el tipo de edificio terciario considerado. ¿Qué hemos hecho aquí? Un cálculo de extremos para saber qué parte renovable tienen las demandas de confort de edificios terciarios. Recordad que en vivienda era un 50%, tiene que ser renovable, para satisfacer la parte de climatización, ventilación y agua caliente sanitaria. En terciario es lo mismo, pero también se añade la demanda de iluminación. Con lo que aquí es ya un punto positivo, en este caso, para la energía fotovoltaica. Porque la única manera renovable de contribuir en la demanda de iluminación es con energía fotovoltaica. Por tanto, aquí, más allá de la H5 que hemos visto previamente, el H0 también hay una dinamización, podríamos decir, de las soluciones de tipo fotovoltaico, porque en terciarios también hay que considerar la demanda energética para iluminación. Aquí lo que hemos hecho, como os decía, es ver exactamente pues, qué porcentual renovable hemos de contribuir en este tipo de edificios terciarios. En viviendas un 50, siempre. En terciarios lo que hemos hecho es un cálculo de extremos. Nos hemos ido a la zona alfa, es Canarias. Hemos ido de la zona alfa a la zona E, cogiendo valores de nivel de carga interna media extremos para ver
en qué rango nos movemos en cuanto a contribución renovable para esas demandas de confort que os decía. Desde 6, que es lo mínimo que nos marca el código técnico, hasta 12 o mayor. Esto, por ejemplo, un nivel de carga interna elevado, como os decía, es mucha iluminación, mucha gente, mucha maquinaria. Esto sería, por ejemplo, un centro comercial. Es un edificio típicamente con una carga interna muy elevada, un edificio terciario con alta carga interna. Esto quiere decir que, por ejemplo, un centro comercial en Canarias tendrá que contribuir en un 40% para todas esas demandas de confort. Clima, ACS, ventilación e iluminación. Bueno, esto es relativamente sencillo. En el otro extremo tenemos un edificio con carga interna baja en zona climática E. Esto sería Burgos, por ejemplo. Y un ejemplo de edificio baja carga interna sería un hotel, típicamente. Un hotel en Burgos tiene que contribuir en un 67% en cuanto a contribución renovable para las demandas de confort que hemos dicho. Esto es complicadísimo, muy complicado de alcanzar este valor, porque aparte de utilizar bombas de calor, como hemos visto, tendremos que apoyarnos en el sol térmico fotovoltaico. ¿Qué ocurre en Burgos? Que precisamente es una zona con baja radiación solar. Con lo que este es el tipo de edificio y zona climática más complejo para cumplir este código técnico. Sin más, vamos desde un 40 hasta un 67. Y luego tendremos valores intermedios en función de la zona climática donde está ubicado ese edificio y de la tipología de edificio, que dependerá de la zona climática, perdón, que dependerá del tipo de uso que estemos considerando. Por lo que es un escenario más complejo que resolver una vivienda y también es más complejo en cuanto a encontrar la hibridación perfecta. Aquí lo que hemos hecho para simplificar y acortar la presentación es separarlo en dos familias de edificios terciarios. Por una parte, edificios terciarios con bajas demandas de agua caliente sanitaria o nulas demandas de agua caliente sanitaria. Generalmente un centro comercial o unas oficinas no suelen tener demandas de agua caliente o son muy residuales. En el otro lado hemos cogido una familia de edificios terciarios con demandas importantes, muy importantes de ACS. Un hotel, típicamente, un hospital, un geriátrico, una instalación sanitaria y también una instalación deportiva, un gimnasio, por ejemplo. Lo hemos separado así para plantear dos líneas de diseño en cuanto a hibridación en edificios con poca demanda de ACS o mucha demanda de ACS, de agua caliente sanitaria. Empecemos con las de altas demandas de agua caliente sanitaria. Lo hemos unificado, hemos cogido tres ejemplos, ¿no? Ya os he dicho, hoteles, instalación sanitaria y deportiva. Los hemos unificado porque el comportamiento es similar, es más o menos similar en curva de demanda. Recordemos también que en estos edificios con altas cargas de agua caliente hay un tema fundamental también a respetar, que es el Real Decreto 487, la actualización del 865 en cuanto a prevención de la legionela. En estos edificios terciarios aplica el Real Decreto de prevención contra la legionela. En vivienda no aplica. Esto es trascendente porque en este tipo de edificios, más allá del sistema que instalemos, bomba de calor, etcétera, tenemos que tener la certeza de que el sistema alcanza las temperaturas mínimas de almacenamiento que nos marca este reglamento, 60 grados en acumulación, y también tiene que estar previsto un sistema que puntualmente nos asegure el choque térmico. Esto no es una cuestión técnica, es una cuestión sanitaria, pero que es principal y que de alguna manera nos condiciona el tipo de sistemas y las hibridaciones que utilizaremos. Bien, comentario importante que os decía. Estos edificios terciarios, grandes consumidores de agua caliente sanitaria, aquí vemos para el caso de un hotel. Actualmente, esto está hecho con el Código Técnico 2013, aquí veis incluso la fuente, las guías correspondientes de FENERCOM, de la Fundación de la Energía. Estos son unas simulaciones internas del Grupo Atlantic, hechas con el Código Técnico 2019. Para un hotel, pero sería muy similar, también para un hospital o para una instalación deportiva. Para un hotel tenemos que el 40% de su consumo de energía se destina al agua caliente sanitaria. Es la demanda principal consumidora de energía, porque la climatización, tanto calefacción como refrigeración, por este código técnico nos baja drásticamente. Y la demanda de iluminación también ha sido históricamente una demanda importante en edificios terciarios, recordando que aquí hay que tenerla en cuenta en el balance del H0, ha bajado también drásticamente por todos los mecanismos y las luminarias LED más eficientes que tenemos actualmente. El ACS siempre va a estar ahí y este 40 actual probablemente de aquí a unos años sea un 60 o un 70%, porque es una demanda que la única manera de ahorrar es o no ducharnos o ducharnos con agua fría. Es importantísimo tener esto presente en esta familia de edificios terciarios. ¿Qué hibridaciones podemos plantear en esta familia de edificios terciarios con altas demandas de agua caliente sanitaria?
hay una directa que es la misma que residencial, al fin y al cabo. Utilizar bombas de calor hibridadas con fotovoltaica. Porque esto sabemos que funciona perfectamente, porque es un consumo de electricidad parcial de la bomba de calor que podemos alimentar con módulos fotovoltaicos, y además también tienes esa posibilidad de cambiar consignas para almacenar agua a mayor temperatura en el tanque con ese modo fotovoltaico. Aquí también lo que se puede plantear es esa hibridación con solar térmica, como os decía, por una cuestión de eficiencia y superficie necesaria de instalación. Si aquí la demanda principal es la de ACS en esta familia de edificios terciarios, puede tener sentido plantear una solar térmica, básicamente porque reducimos la superficie de azotea necesaria. Fotovoltaica, claro que sí, pero puede ser interesante plantear un espacio para la solar térmica para precalentar el agua de estos depósitos. También os planteo una posible hibridación siempre que haya gas, obviamente. Un edificio nuevo generalmente no se está proyectando con gas, pero en rehabilitaciones, si tenemos gas en el edificio, puede ser interesante hibridar esto en residencial no tiene mucho sentido, pero en terciario sí, hibridar la bomba de calor con una caldera de gas de condensación. Porque de esa manera lo que tenemos es un sistema que nos da la carga base, la bomba de calor para agua caliente sanitaria, y la punta de consumo nos la puede dar la caldera de gas de condensación. Esto también se puede articular para la demanda de calefacción, hacer una carga base con calefacción e hibridar esa bomba de calor con una caldera de gas de condensación. Esto lo que permite básicamente, esta hibridación es interesante porque nos permite reducir la potencia eléctrica instalada en bomba de calor, reducir también el precio de la instalación, porque estos sistemas son caros, y también de alguna manera lo que nos permite es reducir la acumulación. Porque las bombas de calor, hemos dicho antes, tienen la característica de requieren de una gran acumulación respecto a un sistema de combustión. Si nos apoyamos en una caldera, podremos bajar también el volumen de acumulación para satisfacer esa demanda de confort, apoyándonos en el sistema de combustión para producir las puntas. Esto es una solución muy interesante en términos de costes, de instalación y también retorno energético. A mí me parece interesante, eso sí, siempre que haya la posibilidad de gas en el edificio. Habrá también aquí la vía de que ahora estamos quemando gas natural, pero podemos plantear un escenario futuro en que tengamos hibridaciones completas de bomba de calor con calderas de hidrógeno o biocombustibles. Eso ya sería renovable totalmente. Pero actualmente, a corto plazo, una hibridación posible muy, muy interesante para hibridar con bombas de calor. En cualquier caso, hibridación. De una manera u otra, siempre estaremos hablando de edificios con sistemas hibridados, sea fotovoltaica, sea térmica, sea caldera. Es imposible encontrar un escenario, un edificio con un único sistema de generación. En la otra parte lo que tenemos son, como os decía, edificios terciarios con nulas o bajas demandas de agua caliente sanitario. Aquí el escenario es más simplista, si me permite. Hablamos de hibridaciones, sistemas bomba de calor, sistema interesante porque tenemos en un único equipo frío-calor, como alternativa a una solución más clásica que podría ser caldera con una enfriadora. Tenemos sistemas bomba de calor para la parte de climatización apoyados con energía fotovoltaica. Y en el caso que haya una demanda residual de ACS, pues se podría plantear una bomba de calor dedicada para esa demanda. Pero aquí es un escenario, podríamos decir, similar conceptualmente en hibridación. Bomba de calor fotovoltaica. Cuando hay altas demandas de agua caliente, allá podemos abrir la vía a otros sistemas más clásicos como sería la solar térmica o los equipos de combustión. Bien, ya para acabar, que me he pasado 5 minutos, disculpad, un poco ordenar las ideas. El escenario código técnico es bueno porque es prestacional, ni prohíbe ni defiende tecnologías. Lo que sí que hay que cumplir unos indicadores, pero deja libertad total al proyectista. Ocurre, sí que es cierto que algunas tecnologías salen mejor paradas, todos sabemos, como es la aerotermia y los sistemas fotovoltaicos, pero sea de una manera u otra, nuestros edificios residenciales o terciarios tienen que tener un planteamiento siempre de hibridación. No habrá una solución óptima, única, mejor dicho, dependerá de dónde estemos de España, de cómo sea el edificio y también, obviamente, del gusto del proyectista. En terciarios hemos dicho, importante en esos terciarios con altas cargas de agua caliente, no olvidar nunca esto, el aspecto de confort y también el aspecto sanitario. Y ya finalmente, pues más allá de bombas de calor, hemos de mirar al sol. Es fundamental en España, zona del sur de Europa, tener muy claro que tenemos un bien muy, muy preciado, un recurso muy, muy interesante para reducir nuestros consumos de energía fósil, que es el sol. Obviamente en forma de fotovoltaica, esto creo que lo tenemos todos interiorizados, pero también abre un poco la vía del posible uso de la solar térmica. Bien, esto es todo. Disculpad el acelerón final para estar en tiempo.
Aquí tenéis mi contacto, en la presentación creo que se circulará. Tenéis mi contacto para ahora un pequeño turno de preguntas, pero en el futuro cualquier cosa que consideréis que os puedo ayudar, pues bueno, tenéis ahí mi correo. Y nada, desear que haya sido de mínima utilidad la presentación en este foro y gracias por la atención. Gaspar. Sí. Bueno, me has tenido aquí enganchado a la pantalla, como siempre, súper excelente y súper bien aprovechado. Me surge alguna pregunta. Hemos hablado o has comentado de que lo natural es hibridar la bomba de calor con la fotovoltaica y utilizar esos excedentes que pueden haber para una pila térmica. Pero también, por otra parte, para poder cumplir el H0, el indicador, sabemos o has comentado de que es más eficiente la solar térmica, ¿no? Sería como más eficiente. Entonces, ¿cuál crees que es el futuro de la solar térmica? Y en el caso, ¿qué encaje puede tener su uso dentro del uso masivo que estamos teniendo con la fotovoltaica? A ver, la solar térmica, yo creo que el mercado poco a poco la ha ido denostando y es una tecnología, mi percepción generalista, de que se ha intentado siempre esquivar, porque se asume a problemas. Asume a problemas porque hemos de reconocer, todos lo hemos hecho muy mal en el pasado y entonces tiene una percepción negativa y bueno, se ha ido dejando en segundo lado. Estos reglamentos, estas normativas, lo que han hecho es dejar muy buen camino para la energía fotovoltaica y está bien. La electrificación es necesaria, obviamente, para descarbonizar. Yo, en mi opinión, y es una opinión, descarbonizar no es electrificar. Tenemos que apoyarnos en cualquier fuente renovable que tengamos disponible para poder descarbonizar. En ese escenario, ¿tiene sentido la solar térmica? Para mí tiene todo el sentido del mundo, porque por un tema de eficiencia, de ratio de producción, espacio utilizado. ¿Podemos generar agua caliente con un módulo fotovoltaico alimentando una resistencia? Sí. ¿Eso tiene sentido? No, porque estamos cuadriplicando la superficie, debido a la eficiencia, cuadriplicando la superficie de azotea necesaria para producir la misma cantidad de energía. ¿Qué está ocurriendo con el ACS? Hemos visto, cada vez tiene mayor importancia en los balances de energía, porque por mucho que nuestros edificios estén muy bien aislados y no consuman electricidad para la iluminación, nos vamos a duchar igual. Por tanto, sí o sí, no sé si ahora a corto plazo, pero a medio plazo, tendremos que apoyarnos nuevamente en solar térmica, porque es la manera más eficaz para satisfacer esa demanda de confort. Si no hay agua caliente sanitaria, obviamente no. Pero no estoy diciendo con eso de térmica en lugar de fotovoltaica, en absoluto, pero sí que habrá que prever un espacio, ya que la ACS será tan importante y la azotea no es infinita, habrá que prever un espacio para contribuir de forma renovable para esa demanda. Con lo que, en mi opinión, y esto lo digo en mi empresa y no me creen, yo creo que la solar térmica volverá. ¿Cuándo? No lo sé, pero volverá por una cuestión de necesidad, porque cada vez habrá que hilar más fino para la demanda de agua caliente. Y no tiene sentido no mirar al sol y aprovechar ese sol para calentar agua de forma térmica. Conviviendo con la fotovoltaica, claro que sí, no reniego de eso. Por tanto, yo creo que es de sentido común. Está ocurriendo en otros países de Europa con menos radiación, que incluso los reglamentos están exigiendo que una parte de la generación de agua caliente sanitaria ha de ser térmica. Luego, lo que quieras utilizar, pero un porcentual de tu demanda es un tema conceptual y que tiene todo el sentido del mundo. ¿Eso llegará a ocurrir en España? Bueno, veremos cómo se legisla, pero tendría sentido técnicamente hablando. Hablabas de la descarbonización. ¿Crees que se podría llegar llegarse a la descarbonización utilizando solamente generadores de tipo eléctrico? Esa pregunta es complicada. En mi opinión, no. Todo se está derivando hacia ese terreno, electrificar todo. Está bien, yo no digo que no, pero ¿se puede electrificar todo y descarbonizar solo electrificando? Yo creo que no, porque en esta ecuación nos hemos olvidado también de las aplicaciones de tipo industrial. No es viable por red de distribución, por incluso generación eléctrica. Tenemos que aumentar mucho la generación eléctrica para que eso podamos alimentarlo de forma eléctrica. Ahí, bueno, el autoconsumo es bueno, va en esa línea, pero creo que es inviable satisfacer todo lo que utilizamos y consumimos de forma térmica. Hablo de industrial también. ¿Todo eso se puede cubrir de forma eléctrica? Yo creo que no. Pero es que tampoco pasa nada. Hay otras alternativas, algunas más realistas, como serían los biocombustibles, por ejemplo,
y otras que están más por desarrollar y también mejorar sus retornos de inversión, como es el hidrógeno. Hoy en día el hidrógeno puede parecer ciencia ficción, pero de aquí 10-15 años a lo mejor no lo es. Lo que sea, hay procesos e instalaciones que habrá que quemar lo que sea, renovable lo que sea, para satisfacer esas demandas de confort. Porque de forma eléctrica pura yo al menos no lo veo. Tampoco soy aquí un visionario, pero se me hace difícil verlo. No lo sé. Es una opinión, Pues no quiero polemizar, pero... tenemos dos preguntas del chat, te las leo textualmente. Sí, por favor. Nos comentan, con calor podemos generar frío. ¿Disponen de equipos para utilizar tanto la solar térmica como la fotovoltaica en generación de frío? Nosotros no. Sí que hay en el mercado equipos que hacen esto, son de absorción, si no recuerdo mal, pero nosotros no tenemos en nuestros catálogos. Vale. Y una segunda, dice, ¿puedes explicar la diferencia entre las bombas de calor monobloc y bibloc y los requerimientos de carnet que se tienen que utilizar para la puesta en marcha y el mantenimiento de estos equipos? ¿Y qué diferencias hay en función del tipo de refrigerante que se utiliza? Vale. En cuanto a bomba de calor, eficiencia, rendimiento, refrigerante utilizado, no hay especial diferencia. Sí que hago el comentario que en las bombas de calor de propano, esas generalmente siempre son de tipo monobloc para que esté el refrigerante en el exterior de la vivienda o del edificio por una cuestión de seguridad. En R32, por ejemplo, hay de los dos tipos y en otros refrigerantes más antiguos también de los dos tipos. Es un tema más bien de facilidad de instalación que de eficiencia del producto. Una monobloc, como realmente no requiere de una manipulación de gases refrigerantes, es un equipo que puede instalar un instalador con carnet RITE, porque estás instalando agua. Tienes una conexión hidráulica desde la unidad exterior al interior del edificio, con lo que no se requiere una titulación de manipulación de gases fluorados, como sí que se requeriría para instalar o mantener una bomba de calor partida o bibloc, porque ahí la conexión entre la unidad exterior y la interior es una tubería que conecta gas refrigerante. Esa es la diferencia principal. Y ocurre, a nosotros nos ocurre como empresa, pues que en ciertas zonas de España, pues depende un poco también del instalador de climatización clásico, le gustan las partidas, porque está acostumbrado a hacer instalaciones de gas refrigerante. El instalador calderero clásico, ¿no?, que se tiene que hoy en día actualizar para instalar bombas de calor, prefiere las monobloc, porque con la misma titulación que utiliza para instalar una caldera le sirve y bueno, está más tranquilo, más cómodo, más confortable, conectando agua en lugar de gas refrigerante. Esa es un poco mi opinión. Técnicamente hablando, son igual de buenas y de malas. Es una cuestión más de concepto de instalación, con el matiz de que las de propano sí que por una cuestión del tipo de refrigerante, el R290 que manejan, por un tema de seguridad, ahí ya generalmente siempre hablamos de bombas monobloc, para que todo el gas refrigerante no requiera manipulación y esté fuera del edificio. Creo que he contestado más o menos. Ramón, estás en silencio. Sí, me había silenciado para no entorpecerte. Muchísimas gracias, Gaspar, y como siempre un honor tenerte y poder disfrutar. A vosotros, agradeceros mucho la atención. Ramón, Félix, al Centro de Referencia, la invitación. Es un segundo año que me invitáis a una jornada de este tipo y por mi parte encantado a lo que pueda colaborar. Sabéis dónde estoy. Muchas gracias.